Bueno, en primer lugar os voy a presentar a la profesora doña Nuria González Campañá. La profesora Nuria es doctora en Filosofía del Derecho por la Universidad de Oxford, con una tesis sobre el secesionismo y el derecho de la Unión Europea, lo que ya nos habla de la persona que tenemos aquí al lado y de los retos que afronta en su vida. Es profesora de la Universidad de Barcelona. Desde el año 2011 es profesora de la Universidad de Derecho, creo, de Ramon Llull, y después de la Universidad de Barcelona. Tiene una amplísima tarea de investigación. Ha escrito muchísimas publicaciones, participa en todo tipo de cursos y seminarios. Y lo que me ha llamado la atención también de su currículum es que desarrolla una tarea de voluntariado en el ámbito del Estado de Derecho. Así que os dejo con ella y con lo que nos tiene que contar hoy. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. La verdad es que es un honor estar aquí y quiero agradecerle a Foro la invitación y también felicitaros por estos 20 años y que sean 20 años más. Yo quizás un poco por deformación profesional, como estamos acostumbrados a los universitarios, pues he preparado una presentación en PowerPoint, pero, en fin, tampoco hace falta hacerle mucho caso y voy a intentar hablar sin necesidad de mirar mucho la presentación. Voy a estructurar esta charla en 4 apartados. Primero me gustaría hablar muy brevemente del retroceso de la democracia constitucional en Europa y cómo uno de los factores que más ha erosionado la democracia constitucional ha sido precisamente la erosión de la independencia del Poder Judicial. Luego me gustaría hablar de los distintos instrumentos que tiene la Unión Europea, instrumentos tanto de hard law como de soft law, para intentar prevenir y, en su caso, revertir estos procesos de erosión de la democracia constitucional. Y luego hablar, centrándonos más en el tema español, qué instrumentos europeos han afectado o han tenido un impacto en la actual crisis del Consejo General del Poder Judicial, para terminar pues, con unas conclusiones. Sabemos, y saben todos ustedes, que ya hace años que distintos indicadores internacionales pues, señalan que hay un claro declive de la democracia constitucional. No así de la democracia, entendida como una mera agregación de votos, pero sí de las democracias más complejas y más sofisticadas que se consolidan en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si entendemos la democracia como un sistema más complicado, que no es solo la agregación de mayorías, sino que exige pesos y contrapesos y exige límites al poder, y exige la separación de poderes y exige respetar el pluralismo y, por supuesto, los derechos fundamentales, ahí sí que vemos que estos elementos liberales se han visto debilitados en algunos países de nuestro entorno. Siguen habiendo elecciones periódicas, más o menos libres, más o menos justas, pero los elementos liberales que convierten nuestras democracias en constitucionales se han debilitado. La concepción sustantiva del Estado de Derecho que asume la Comisión Europea y que han asumido nuestras democracias, ya digo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, esa concepción sustantiva no entra en contradicción con el concepto de democracia que tenemos hoy. Sin embargo, para determinadas concepciones populistas, para una narrativa populista o iliberal, sí que hay una contradicción entre Estado de Derecho, es decir, entre la ley que da forma y debe articular la voluntad popular, y la democracia, entendida de una forma muy radical. Si los jueces, como han señalado también desde la Comisión Europea, son los últimos guardianes del Estado de Derecho, no nos ha de sorprender que los jueces sean el principal objetivo, como una institución contramayoritaria, de las narrativas populistas y de las narrativas iliberales. Y por eso, las principales reformas que llevan a cabo y que quieren llevar a cabo los regímenes populistas y los regímenes iliberales son precisamente laminar la independencia del Poder Judicial, porque es el guardián de esa concepción de Estado de Derecho y de la democracia constitucional. Si a algunos le interesa especialmente entender por qué esta narrativa iliberal
y esto Viktor Orbán en el año 2014, en julio del 2014, reconoce abiertamente que en Hungría están construyendo un Estado iliberal, ¿no? Si a alguien le interesa conocer un poco más las razones históricas o políticas de estas tendencias, que sobre todo son muy acusadas en Europa del Este, yo le recomiendo un politólogo búlgaro que se ha hecho bastante famoso en los últimos años, que se llama Iván Krastev. Krastev tiene varias obras que explican muy bien por qué o las razones que hay detrás de estas derivas iliberales, ¿no? Hay un libro que se titula La luz que se apaga, cómo Occidente ganó la Guerra Fría y perdió la paz. Y luego también tiene otra obra más pequeña, de reflexión general sobre Europa, pero que también incide mucho en esta cuestión y no se limita solo a los países de Europa del Este, que se ha traducido en España como Europa después de Europa. Entonces, si a alguien le interesan estas cuestiones desde un punto de vista más politológico o histórico, yo creo que este es un buen autor. Entonces, decíamos que estos regímenes populistas lo que hacen es promover que la voluntad de la mayoría prevalezca sobre lo establecido por las leyes y sobre lo que establecen las sentencias judiciales. Bueno, hablamos de Europa del Este y Europa Central, pero la verdad es que a mí estas cosas tampoco me suenan tan ajenas, ¿no? La idea de que la voluntad del pueblo lo puede todo y ha de estar por encima de las leyes, de los procedimientos y, por supuesto, de las sentencias judiciales. Es decir, que ningún Estado miembro realmente es inmune a estas tentaciones y en Cataluña lo hemos sufrido y lo seguimos sufriendo, ¿no? Decíamos que los casos efectivamente más claros son el caso húngaro ya desde el año 2011, cuando Fidesz gana en 2010 las elecciones, y en Polonia desde el año 2015, cuando obtienen la mayoría absoluta el partido actualmente en el gobierno PiS, ¿no? Y decíamos que las reformas que se inician en Hungría, reformas constitucionales, porque tienen suficiente mayoría para hacer reformas constitucionales. En el caso de Polonia no hay suficiente mayoría para hacer cambios constitucionales, pero los cambios legislativos son tan profundos que en realidad estamos ante una mutación constitucional. Sin que se cambie la letra de la Constitución, se ha cambiado verdaderamente el espíritu, ¿no? Y son cambios, reformas, ya digo, a nivel constitucional y también a nivel legislativo, que lo que hacen es erosionar esa independencia del Poder Judicial. ¿Cómo? O bien cambiando las mayorías necesarias para elegir a algunos de los miembros, luego aumentando el número de esos órganos colegiados, usando ya las nuevas mayorías, rebajando la edad de jubilación y, por tanto, enviando a retiro a toda una serie de jueces y teniendo la posibilidad luego de poder nombrar a unos nuevos, ¿no? Decíamos que en estos casos ha habido una clara colonización o una clara captura del Poder Judicial por parte de los otros poderes del Estado, pero ningún otro país, y yo creo que esto es importante señalarlo, aunque no estemos en la situación de grave erosión constitucional en la que se encuentran Polonia y Hungría, pero ningún otro país está inmune. Y además, este tipo de erosiones, y la palabra erosión yo creo que es una palabra muy adecuada, porque indica que hay un gradualismo y que, por tanto, los cambios no son súbitos, pues este tipo de reformas nos obligan a estar muy alerta y a prevenir cualquier tipo de intento que haya por parte de los poderes del Estado, ¿no? De los otros poderes del Estado. Conviene estar alerta porque estos cambios no se producen de manera súbita, sino de manera gradual. Bien, al hablar de los instrumentos de la Unión para frenar y para revertir las vulneraciones del Estado de Derecho, ya digo, la principal vulneración y la más extendida ha sido la que incumbe al Poder Judicial, podemos distinguir dos grandes clases, ¿no?, de instrumentos más de hard law e instrumentos más de soft law. En primer lugar, todos lo conocen, el procedimiento previsto en el artículo 7, del que ahora diremos un par de cuestiones. Los procedimientos judiciales ante el Tribunal de Justicia, que aunque no estaban diseñados para frenar ni para revertir las vulneraciones del Estado de Derecho, hasta ahora han demostrado ser los más eficaces, aunque tampoco hayan sido una panacea, ¿no? Y luego quizás el último elemento de este toolbox europeo, que es este reglamento Reglamento General de la Condicionalidad para proteger el presupuesto de la Unión,
que aunque se aprueba en el 2020, en realidad la Comisión promete no hacerlo efectivo hasta que el Tribunal de Justicia no se pronuncie sobre su legalidad. Hungría y Polonia presentaron recursos ante el Tribunal de Justicia, considerando que era un reglamento que iba contra disposiciones del derecho de la Unión Europea, y en febrero de este año el Tribunal de Justicia lo validó completamente, ¿no? Y luego hay instrumentos de soft law que además están muy influenciados por trabajos previos de hace muchos años de organismos del Consejo de Europa. Y aquí hay, como antes se señalaba, una gran influencia recíproca entre la Unión Europea, que es verdaderamente quien dispone de instrumentos más poderosos y más contundentes, pero que bebe de los trabajos que realizan organismos del Consejo de Europa. Y, de hecho, la Comisión Europea lo ha reconocido de manera abierta, ¿no? En la famosa comunicación del año 2014 para el refuerzo del Estado de Derecho, reconoce expresamente que va a usar como parámetros de interpretación sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los trabajos de la Comisión de Venecia, y que además, en ocasiones, si es necesario, va a llamar a la Comisión de Venecia, que es un organismo consultivo del Consejo de Europa, donde se reúnen expertos constitucionales de todos los países, va a llamar a la Comisión de Venecia para saber qué es lo que sucede en cada uno de los países, ¿no? Pues estos instrumentos de soft law, que son más nuevos, son básicamente el mecanismo marco del Estado de Derecho y los informes sobre el Estado de Derecho. Muy brevemente, porque no sé cómo voy de tiempo y no quiero extralimitarme. Ustedes saben que el procedimiento del artículo 7 tiene como objetivo, pues, proteger los valores del artículo 2, que se le ha considerado una opción nuclear por la contundencia, porque puede significar retirar el derecho de voto a los Estados miembros, y también por los efectos disuasorios que quiere tener este procedimiento. Pero el problema de este procedimiento, como todos sabemos, es que exige la unanimidad del Consejo Europeo para constatar la existencia de una vulneración. Tras muchos años, tras múltiples resoluciones del Parlamento Europeo pidiendo la activación de este procedimiento contra Hungría y Polonia, finalmente se hizo, se activó en el 2017 contra Polonia, se activó en el 2018 contra Hungría, pero ya digo, la dificultad de la unanimidad hace que estos procedimientos estén bloqueados en el Consejo, ¿no? Yo creo que conviene señalar que la activación de estos procedimientos realmente requirió mucha reflexión por parte de las instituciones europeas, que no se quería realmente activar estos procedimientos y que solo cuando se vio que realmente ya no quedaba otra alternativa posible se decidieron activar estos procedimientos. Además del requisito de la unanimidad, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que la Unión Europea funciona mucho con la cultura del consenso, y a los Estados miembros les cuesta muchísimo señalar con el dedo a otros colegas, en el fondo, porque saben también que en el futuro, pues, pueden ser ellos los señalados, ¿no? Entonces, es realmente muy difícil, por la falta de voluntad política, que este procedimiento verdaderamente pueda ser exitoso. Es posible que la guerra de Ucrania y la ruptura del Grupo de Visegrado, pues, pueda acelerar alguno de estos procedimientos, porque Hungría es cierto que se ha quedado bastante aislada dentro de la Unión. Entonces, no sabemos si las consecuencias geoestratégicas y geopolíticas de la guerra en Ucrania, pues, van a provocar un cambio en este sentido. Luego, los procedimientos ante el Tribunal de Justicia, que no voy a incidir mucho en ellos porque ya hay un ponente experto en la cuestión, como decíamos antes, no son procedimientos pensados para frenar el deterioro del Estado de Derecho, pero hasta el momento, pues, ha sido realmente el Poder Judicial el que ha podido solucionar, lo que pasa que cuestiones concretas, y no siempre la solución de una cuestión concreta nos ayuda en el marco estructural. Si cuando en el 2012 se habla del caso de la rebaja en la edad de jubilación de los jueces húngaros, y Hungría al final decide cumplir la sentencia, una sentencia que obviamente da la razón a la Comisión Europea. Claro, ¿cómo lo hace Hungría? ¿Cómo cumple con la sentencia? Pues indemniza a los jueces a los que ha enviado a su casa. Claro, eso puede ser una solución al caso concreto, pero eso no soluciona el deterioro estructural, ¿no?
Entonces, verdaderamente, no son procedimientos que puedan tener un marco general. Pero en este sentido sí que es muy importante señalar que el Tribunal de Justicia en el año 2018, con la famosa sentencia que seguramente se entrará en ella de la Asociación de Jueces Portugueses, por primera vez dice que cualquier ataque a la independencia judicial en un Estado miembro puede ser perseguido sobre la base del derecho de la Unión Europea, sobre la base del artículo 19.1 del Tratado de la Unión, sin necesidad de encontrar ninguna otra vinculación con otro precepto del derecho de la Unión Europea. Cuando la Comisión lleva al Tribunal de Justicia a Hungría por la rebaja de la edad de jubilación, lo hace por discriminación por razones de edad. Bueno, esa no era realmente la cuestión. La cuestión era un ataque a la independencia judicial. Y ahora, a través o a partir de esa sentencia, ya la Comisión Europea y también los jueces con cuestiones prejudiciales pueden hablar directamente de la conexión entre el 19.1, el 2, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y también el derecho fundamental a la tutela judicial de la Carta de Derechos Fundamentales. Ya no es necesario encontrar ningún otro vínculo. El reglamento, como decíamos, el 2020/2092, es la última gran esperanza, ¿no? La gran esperanza, ¿por qué? Porque aquí, a diferencia del procedimiento del artículo 7, no se va a necesitar la unanimidad para imponer una sanción pecuniaria a un Estado miembro. Es decir, va a ser suficiente con una mayoría cualificada en el Consejo. Pero es cierto que se exige que la vulneración del Estado de Derecho tenga consecuencia directa en una mala gestión del presupuesto de la Unión. Entonces, no va a ser tan fácil poder justificar que esa vulneración del Estado de Derecho pues tiene una repercusión en la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión. Llevábamos muchos años discutiendo sobre esta cuestión. La condicionalidad no es un término ajeno a la Unión Europea. La Unión Europea está muy acostumbrada a usar este término de condicionalidad, pero incluso países que se consideran como campeones en la defensa del Estado de Derecho tenían sus suspicacias. Pensaban, ¿se va a castigar si se imponen sanciones pecuniarias y hay una suspensión de pagos, ¿no? Se va a castigar a ciudadanos europeos que no tienen ninguna culpa por el mal comportamiento de sus estados? Se pueden crear ciudadanos de primera y de segunda dentro de la Unión y, sobre todo, se tenía el miedo, esto puede generar un aumento del euroescepticismo. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque es cierto que a veces las personas están muy frustradas con lo poco que hace la Unión Europea, ¿no? Y lamentan que la Unión no hace suficiente, que Europa no se preocupa lo suficiente. Pero hay que pensar qué pasaría en estos países donde, por cierto, se descarta completamente la posibilidad de salirse de la Unión. Es decir, en Hungría y en Polonia no quieren salirse de la Unión, los ciudadanos no quieren salirse de la Unión. La pregunta es, ¿qué pasaría si no estuviera la Unión Europea y qué pasaría si no hiciera lo que para algunos es poco? Pues quizás hay que pensar que la Unión Europea, con lo que está haciendo, que para algunos es poco, está evitando un colapso total de alguno de estos países. Es decir, que de manera limitada, pero la Unión está convirtiéndose y se ha convertido en un contrapoder, ¿no? Y luego, respecto a los mecanismos de Soflo, no sé cómo voy de tiempo, Cristina, pero bien. El mecanismo marco del Estado de Derecho se inaugura en el año 2014, el Parlamento Europeo lo había pedido, y lo que quiere la Unión Europea es que este sea un instrumento, sea un mecanismo previo y complementario al artículo 7. Y, de hecho, con Polonia esto se inició. Se inició un diálogo estructurado entre la Comisión y Polonia previo a la activación del artículo 7. Es decir, se usa este mecanismo, se usa este diálogo entre la Comisión y el Estado miembro precisamente para evitar llegar a la activación nuclear del artículo 7. Solo se ha usado con Polonia hasta ahora. Obviamente fue un desastre porque acabó con la activación del artículo 7, por tanto no sirvió al objetivo de prevenirlo. La Comisión Europea publicó diferentes recomendaciones donde analizaba en detalle las vulneraciones que se habían cometido en Polonia y usaba, por ejemplo, opiniones que la Comisión de Venecia había publicado ya. Y además, durante el diálogo, la Comisión de Venecia también publica otra opinión muy crítica y esto es usado por la Comisión Europea para reforzar sus argumentos.
Claro, uno se puede preguntar ¿por qué se activa este mecanismo contra Polonia y no contra Hungría? ¿No? Cuando la situación en Hungría también es muy preocupante, y no solo respecto al Poder Judicial. El sistema electoral húngaro pues, también ha sufrido muchas deficiencias. La verdad es que el comportamiento de las instituciones europeas ha sido distinto respecto a Hungría y a Polonia. En el caso húngaro, hay quien dice que las autoridades húngaras han sido en este sentido más listas, más civilinas, no se han enfrentado de forma directa. Cuando había negociaciones, pues decían siempre, hoy entendemos la postura, vamos a intentar hacer algo, vamos a intentar reformarlo, mientras que Polonia ha sido siempre muy contundente, ¿no? Y ha tenido una actitud, pues, si me permiten la expresión, quizás más agresiva. Además, luego también hay otra cuestión. Hasta el año 2019, que se suspende la pertenencia de Fidesz al Grupo Popular Europeo, claro, estamos hablando de que Fidesz forma parte de la mayor familia política en Europa, ¿no? Y eso quizás también hizo que la actuación de las instituciones europeas pues, pudiera ser un poco más lenta respecto a Hungría, cuando la realidad realmente no justificaba el trato distinto. Estos mecanismos de soft law pues pueden funcionar en tiempos ordinarios, en tiempos en los que los gobiernos pueden tener diferencias, pueden tener discrepancias con las instituciones europeas, pero hay, una convicción íntima de querer continuar en la senda liberal del proceso de integración. Cuando los tiempos no son ordinarios, cuando ya estamos hablando de tiempos extraordinarios y de crisis profundas, cuando, pues, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Polonia dice sin inmutarse que hay disposiciones del derecho de la Unión que contradicen la Constitución polaca, y hay una diferencia cualitativa, porque se ha querido decir esto es lo mismo que dice el Constitucional alemán. Bueno, hay diferencias cualitativas. Cuando estamos en estas situaciones, pues los instrumentos de soft law quizás no son verdaderamente suficientes, ¿no? En el mundo anglosajón se usa mucho esta expresión muy gráfica que dice they bark but they don't bite, ¿no? Ladran pero verdaderamente no muerden. Claro, son atalayas de observación útiles, pero verdaderamente no son muy efectivas. Luego tenemos también los informes sobre el Estado de Derecho, que es el último instrumento de soft law, que se empiezan a publicar en el año 2020 y por tanto ya tenemos 3 ediciones. En julio de este año se publicó la tercera. La Comisión también ha usado organismos o trabajos de organismos del Consejo de Europa, como Greco, como la Comisión de Venecia, para fundamentar estos informes. Como antes se señalaba, son informes que primero ofrecen una panorámica general de cómo está la cuestión en Europa, sobre 4 cuestiones específicas: sistema judicial, lucha contra la corrupción, pluralismo, medios de comunicación, gobernanza democrática, y luego hay un capítulo dedicado a cada uno de los estados. Esto también hubo mucha discusión. ¿Cómo os atrevéis a dedicar un capítulo a cada uno de los estados cuando hay estados pues que, en fin, que cumplen bien y otros que están sumidos en un grave incumplimiento? La Comisión, yo creo que con buen criterio, decidió que nadie estaba a salvo, que se tenían que hacer informes sobre cada uno de los estados y luego, pues si hay graves incumplimientos, ya se tendrá que acudir a otros instrumentos, ¿no? En los 3 informes, la Comisión Europea ha alertado de la situación de bloqueo, de la falta de renovación desde diciembre del 2018 del Consejo General del Poder Judicial, pero es cierto que es en esta última edición donde se muestra más preocupada, ¿no? Ha habido una escalada en la preocupación y en la retórica que usa la Comisión. Yo sé que la retórica pues, no es suficiente y no convence, pero entendiendo que las organizaciones internacionales pues, son muy diplomáticas y muy prudentes, realmente es algo, ¿no? Centrándonos ya en nuestro caso, ustedes lo saben y lo saben mejor que yo. Desde el año 85, la elección de los miembros de origen judicial del Consejo pues, no cumple con los estándares europeos. ¿Y dónde encontramos estos estándares? Pues para resumirlo mucho, básicamente en 2 documentos. Hay una recomendación del año 2010 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre jueces, y hay también luego un informe sobre independencia judicial, también del año 2010, de la Comisión de Venecia.
Pero la Comisión de Venecia ha insistido en estos criterios en un documento que se publica en marzo de este año, a raíz de un seminario que organiza la Comisión de Venecia junto con la Universidad de Barcelona en la Sapienza, en la Universidad de la Sapienza de Roma, e insiste en estos mismos criterios que, por tanto, están actualizados. Y básicamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que recomiendan una composición plural de los consejos de la magistratura para evitar, por una parte, el corporativismo y, por otra, la excesiva politización. Por otra parte, también piden que los miembros de origen judicial sean escogidos por sus pares, es decir, sean escogidos por jueces. Y, por otra parte, otro criterio importante, y aquí ha insistido mucho la Comisión de Venecia, los miembros no judiciales, que pueden ser escogidos por las asambleas, que lo sean por una mayoría cualificada. No es suficiente una mayoría absoluta. Claro, la Comisión de Venecia es consciente de que esto puede llevar a un bloqueo, a una situación de bloqueo, como por ejemplo la que tenemos en España desde el año 2018. Pero la Comisión de Venecia de manera expresa ha dicho, ante una situación de bloqueo, lo último que se puede hacer es rebajar la mayoría necesaria. Puede haber otros mecanismos antibloqueos. Por ejemplo, ella habla de llamar a los decanos de los colegios de abogados o los decanos de las facultades de Derecho de todo el país, ¿no? Para que sean un elemento que pueda ayudar a desbloquear. Pero en ningún caso, dice, se ha de rebajar la mayoría necesaria, lo que aquí se intentó en el año 2020, ¿no? Tanto el Tribunal de Justicia, insisto que no voy a entrar, tanto el Tribunal de Justicia como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han hecho suyos estos criterios y se han referido de manera expresa a estas recomendaciones y han alertado de la excesiva politización y, sobre todo, de la apariencia de politización, ¿no? Porque luego, en la realidad, pues puede ser que no haya una captura del Poder Judicial, pero la percepción que tiene la ciudadanía es que estamos hablando de órganos muy politizados. Y entonces los tribunales dicen, cuando hay esa percepción, ya estamos hablando verdaderamente de una falta de independencia, porque la ciudadanía lo percibe como tal. Y es esencial en un Estado de Derecho que la ciudadanía pueda confiar en el Poder Judicial. Es cierto que ninguna de estas instancias se ha pronunciado sobre el caso español. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo tendrá que hacer próximamente, porque ha habido denuncias de 6 jueces españoles y, por tanto, tendremos un primer pronunciamiento judicial sobre esta cuestión. Decíamos antes que, a raíz de este bloqueo, 2 grupos parlamentarios, los que sostienen el Gobierno, presentan en el año 2020 una proposición de ley para rebajar precisamente la mayoría necesaria en la elección de los miembros de origen judicial y proponen que sea en segunda votación una mayoría absoluta. Claro, las críticas se suceden y es cierto que en mayo del 2021 retiran la propuesta, pero aquí me gustaría señalar las críticas y las presiones que vienen de Europa. Por una parte, de la Comisión Europea, más allá de declaraciones que se hacen a la prensa, hay una respuesta por escrito de la comisaria Jourová a una pregunta de una eurodiputada, Maite Pagazaurtundúa, y en esa respuesta la Comisión Europea dice que los Estados miembros han de respetar los estándares y los criterios europeos y que, además, cuando hacen reformas en el ámbito del Poder Judicial, deben consultar a actores implicados como la Comisión de Venecia, cosa que, por supuesto, aquí no se hizo. Y también la carta del presidente de Greco, en octubre del 2020, a la delegación española, señalando pues, el grave incumplimiento que podía suponer pues, la aprobación de esa reforma. Es cierto que luego la reforma se retira y, por tanto, hay que concluir que, al menos desde ámbitos europeos, se evita una mayor erosión y un mayor deterioro de la falta de independencia judicial. Pero es verdad que la intervención europea no sirve o no ha servido todavía, al menos todavía, ni para forzar la renovación ni tampoco para forzar un cambio en la elección de los miembros de origen judicial, ¿no? ¿Se podría aplicar a España el artículo 7 o se podría llegar a activar el reglamento sobre la condicionalidad?
Yo creo que quizás, y viendo lo que han tardado las instituciones europeas en activar estos mecanismos contra Hungría y Polonia, y reconociendo que la situación española no es ni la húngara ni la polaca, yo creo que es difícil pensar que se pueda activar alguno de estos mecanismos o alguno de estos instrumentos más contundentes. Pero quiero pensar que esta presión diplomática cada vez, no creo que al nivel de que la gente lo discuta en el metro, pero sí que pienso que quizás cada vez va a hacer más mella en determinadas capas de la sociedad española. Y también es cierto que los medios de comunicación cada vez se están haciendo más eco de cada tirón de orejas que nos viene desde Europa, ¿no? Termino ya, termino, de verdad que termino. Decíamos esto, que la actuación disuasoria pues, no ha sido suficiente para verdaderamente hacer los cambios que necesitamos, pero sí para contener una proposición de ley totalmente populista que se intentó en este país, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, la Unión sí que ha significado un contrapoder. Y luego, otra cuestión importante, y esto de hecho era el hilo de la presentación, la jurisprudencia europea lo que nos viene a decir es que tenemos que cambiar la interpretación sobre el artículo 24, sobre nuestro artículo 24 de la Constitución española, ¿no? Sobre la tutela judicial efectiva. La jurisprudencia europea nos está diciendo que la tutela judicial efectiva implica también un derecho a la independencia judicial. La independencia judicial con estos criterios que señala y que asume la jurisprudencia europea. Y, por tanto, si en virtud del artículo 10.2 de la Constitución estamos obligados a interpretar los derechos fundamentales nuestros a la luz de los instrumentos normativos ratificados por España en materia de derechos fundamentales, tenemos que interpretar el derecho a la tutela judicial efectiva a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando aplican tanto el convenio como la Carta de Derechos Fundamentales. Entonces, antes, quizás en el año 78, pues no se podía argumentar así, pero hoy, con esta jurisprudencia consolidada, no hay ninguna otra interpretación posible del artículo 24, que está exigiendo verdaderamente como una, si no, estaríamos ante una vulneración, no ya simplemente, entre comillas, de un principio como el Estado de Derecho, sino que estamos ante una vulneración de un derecho fundamental, ¿no? Y es así, a través del trabajo de la jurisprudencia que asume estos trabajos de organismos de soft law, cómo ese soft law pues, se acaba convirtiendo en hard law. Nada, muchísimas gracias por la atención.